a Enfocando la Cultura, primero darte las gracias por venir aquí y sobre todo por venir a Badajoz, que estuviste ayer en esta querida ciudad. Y muchas gracias. Y quería presentarte a la gente aquí de Badajoz, sobre todo del mundo que nos ven por internet, y presentarte quién eres y nada, presentaros a Luis Miguel San Martín, que proviene de Alicante, es autor de 6 libros y ha participado también en antologías, en diversas, en las cuales las últimas son Entre nous en 2019, Frost 2020, editada online por El Abismo de Suroeste, también de aquí, Impostor en 2020, antología inédita, y ahora la de Estos tiempos del suicida. Le caracteriza el deslumbramiento que le produce el lenguaje en sí. Es un alma libre de la literatura, con un bagaje muy extenso. Pues primero otra vez gracias, porque es increíble que alguien, sobre todo de Alicante, que esté aquí en Badajoz y se haya molestado en venir a esta querida ciudad. Gracias sobre todo. Un placer, un placer. Ya había venido con un libro anterior, mi segundo libro, 13, publicado también por la editorial Ole Libros, como En tiempos del suicida, también de la mano de Faustino Lobato y de otro amigo, Santiago Méndez, que Santiago Méndez también dirige la editorial que es de aquí, espacense, de Abismos del Suicida, con quien también he publicado el libro Frost, como tú muy bien has dicho. Y bueno, la verdad que tengo muy buenos amigos, me tratáis muy bien siempre que vengo, y a pesar de que está un poquito lejos, pero bueno, vengo con mucho gusto siempre. Pues es un placer, y sobre todo en nombre de la página 72, que nos gusta que venga gente como tú y traer la literatura a la gente, incluso que en estos tiempos no es tan accesible por causas externas o personales. Y por ejemplo, ayer fue un gusto participar en este evento, ser presente, y sobre todo una cosa que me gustó mucho de tu obra, que incides en ver otros mundos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, pero eso por obra y gracia del lenguaje, ¿no? Que te permite indagar de esa manera, te permite recrearlo, la poesía te permite recrear el lenguaje y poder ir un poco más allá de lo que es el acto puramente comunicativo, ¿no? Entonces puedes ver una serie de matices en el lenguaje que no puedes expresarlos en una comunicación coloquial, habitual, y bueno, la poesía te permite generar estos mundos, ¿no? Que siempre pueden ser atrayentes, ¿no? A muchos niveles, de sonoridad, como digo, de nuevos significados, en fin, es un género literario muy sugerente. Sí, sobre todo sugerente porque puedes hacer, mediante las figuras retóricas, el lenguaje que solo puede tener la poesía o supuestamente la prosa. Por ejemplo, dices una metáfora de la infancia, que es un rango de existencia, que tú dices huerto baldío. Sí, ¿No? Un ejemplo, ¿verdad? Sí, es una metáfora y es una realidad, porque muchas veces la realidad se puede convertir en metáfora. Ese verso está extraído del primer poema del libro, y existió ese huerto baldío que estaba enfrente de mi casa, como expreso en el poema. Y realmente muchas veces, creo que lo decía ayer también en la presentación en la RUCAP, lo que decimos, sobre todo en poesía, pretendemos que diga mucho más todavía de lo que en realidad significa, ¿no? De lo que estrictamente significa, ¿no? Que tenga un vuelo y una profundidad y una hondura que pueda ir más allá y pueda calar e impactar en el lector de una manera distinta a lo que podría ser en otros géneros literarios. Sí, incluso lo curioso de este género, sobre todo tú que coges la arma de la poesía en este libro, y va más allá, porque incluso en los capítulos
vas a más allá de lo que es confinar la realidad y reafirmarla. Es como te metes más allá de los conceptos de la realidad y la explicas de una forma tangible, para que Sí, lo entiendas. bueno, es que estamos hablando de la vida, estamos hablando de la realidad. Lo que pasa que miramos, yo por lo menos lo procuro, mirarla desde muchos puntos de vista, incluso arañar para ver qué puede haber, y desde el punto de vista vital y desde el punto de vista literario, ¿no? Y ya te digo que bueno, contamos con un arma muy poderosa que es el lenguaje, que es herramienta a la vez que material, ¿no? en la poesía. Y entonces pues eso a mí me da una sensación de libertad creativa muy interesante. Y bueno, dentro de unas normas, porque también hay que atender a otras cuestiones formales que para mí son importantes, pues nos permite expresar otros mundos y adentrarnos con gozo. ¿Y por qué adentrarse en los mundos y con el contexto en los tiempos de suicida? ¿Por qué empezamos así el libro, con el título este? Bueno, yo suelo decir que el libro en realidad habla de un tiempo, y viene de un tiempo, que yo lo sitúo en mi primera infancia, ¿no? Fue un periodo de mi vida muy rico, tanto para lo bueno como para lo malo. Y entonces hay una frase de Rudyard Kipling en el primer capítulo del libro que dice: dadme de la vida de un niño los 6 primeros años, de la vida de un ser los 6 primeros años, y podéis quedaros con el resto, ¿no? Y tendréis el resto. Entonces marcan mucho esos primeros años. Esto lo han defendido muchos tipos de psicologías, entre ellos el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera partir de esa mirada de aquel niño temeroso, como expreso en otro de los poemas, y ver, dialogar con esa evolución y con todo ese proceso de aceptación de tantas cosas hasta llegar al ser adulto que soy, pues me parecía fascinante realizar este viaje a través de la poesía. Y sobre todo la poesía la orientas con los poemas con varias voces. ¿Cómo se puede explicar eso? Con varias voces. Pues no lo sé, pero realmente a mí me interesa mucho la música, ¿no? Y yo tengo un libro escrito que no ha salido y seguramente no saldrá porque yo pienso que no tiene una calidad suficiente, y lo abandoné ya en su día porque no me apetece seguir trabajándolo, y se llama Poeta Coral, ¿no? Entonces, ¿por qué no sentir que dentro de un mismo poeta existen más poetas? Y muchas veces esas voces salen a la vez, ¿no? En ese primer borbotón emocional cuando estás componiendo un poema, ¿no? Y entonces me resulta muy atractivo estar dialogando con todas esas voces. No soy esquizofrénico, ¿eh? No es la capacidad de ver bajo tu prisma otro mundo. Sí, y entonces, bueno, me vienen recuerdos de muchos lugares, y entonces un poco conjugar todo ese material me resulta muy interesante, y que armonice bien todo, ¿no? Es un reto también. Sí, inclusive haces homenaje, ¿no? En este caso yo lo llamo referencia homenaje, como otros autores, cogiendo directamente una frase o verso y a raíz de ahí, como los haikus y estos autores antiguos, bueno, ¿verdad? Sí. Está guay, un homenaje hacia ellos. Claro, porque muchas veces la lectura de determinado autor, determinado libro, determinado poema es muy inspiradora y te crea una necesidad de escribir y de expresarte, y entonces, bueno, ese autor al que has estado leyendo no va a estar porque eres tú el que va a escribir esos poemas, pero ha habido ahí un aliento que ha movido cosas, ha movido emociones,
estilísticas, de significado, que bueno, que te hacen más creativo, ¿no? Por eso es tan interesante y tan importante la lectura, ¿no? Ese aprendizaje. Sí, se nota lo de que quieres superarte más, porque hay una parte, un concepto que decías ayer, sobre todo vasto, y luego al editarlo en fino. Que tú lo haces. Bueno, sí, bueno, yo siempre digo que cuando el poema está saliendo, pues muchas veces es una masa informe, ¿no? Es como un monstruo y entonces pues tú tienes que bregar un poco con todo ese material, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un capítulo en este libro en tiempos del suicida, que se llama Algún corcel remoto, en el que, bueno, un poco se puede ver ese proceso, ¿no? Hay unos poemas en los que no he querido emplear un refinamiento estilístico en la escritura, sino más bien que se pueda percibir ese borbotón emocional, y de esos poemas que yo he denominado matriz, pues surgen unos poemas breves donde ahí sí que he tratado de ser más lírico, ¿no? Y más fino en la escritura. Entonces un poco sería el símil de todo esto, de ese proceso creativo, ¿no? Pues es interesante esa capacidad que tienes, sobre todo de ver más allá de lo que son esta realidad, y sobre todo que aparte que tú lo haces de una manera, como decías antes, basta, porque lo haces con tu naturaleza, y luego de una manera más crítica lo editas para que sea mejor a la vista, al entendimiento humano, y sobre todo lo haces una parte que tienes muy en cuenta en la poesía, que el lector quiere identificarse con lo que haya escrito. ¿Qué opinas con eso? Por supuesto, mira, hay una gran poeta vasca, nacida en Baracaldo, Itziar Mínguez Arnaiz, que ella pasa gran parte de su tiempo en Alicante, concretamente en la localidad costera de Santa Pola. Sí. Y bueno, es una poeta que me resulta muy interesante, es buena amiga, y ella siempre dice una frase que a mí me gusta mucho. Ella siempre dice: no me hables de ti, háblame de mí. Cuando ella como lectora no quiere percibir que ese yo invada mucho su quehacer lector, ¿no? Y pueda impedir la emoción que puede sentir como lectora, ¿no? Entonces ella quiere sentir que ese libro le está hablando a ella y de ella, ¿no? Que pueda sentir esa identidad con el libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me parece que sí, que es muy, muy interesante también este aspecto, que posiblemente sea puramente comunicativo, ¿no? Aunque es importante que tienes empatía con el propio lector, y sobre todo me he fijado que la parte técnica, que lo miras mucho, que empiezas con minúscula. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es personal o lo haces por un motivo? ¿Cómo es esa técnica? Bueno, muchas veces no se sabe por qué llegas a este tipo de formas, pero para mí es muy importante el aspecto visual. Eso lo he explicado muchas veces. Cuando miras la página, la vista también trabaja. Y te genera una serie de impresiones y de emociones. Entonces el ver esa limpieza de la página, sin unas letras más altas que las otras, como unificadas, ¿no? Pues siempre me ha resultado muy, muy atractivo, y hasta podría decir que hasta sensual, ¿no? Y bueno, esto lo ha hecho mucha gente, no es una cosa nueva, no es nada novedoso, pero bueno, hasta la fecha todos mis libros son así, aunque en este del tiempo de suicidas hay una transcripción de algunos poemas a una versificación normalizada y con sus mayúsculas y su puntuación.
Pero bueno, es una cuestión espacial, visual, estética y bueno, los autores también tenemos que tener nuestros caprichos. Lo que tenemos que tratar es de hacer las cosas bien, pero tenemos una libertad creativa. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que es interesante porque lo típico, la RAE o lo que sea, hay como unos patrones y lo bueno de la poesía que es rompe patrones. Entonces hacer estas cosas incluso mola más. Esas licencias. Exactamente, ¿no? me parece muy bien tener esa personalidad. Por ejemplo, había un autor que vino hace tiempo, no recuerdo el nombre ahora, pero él, por ejemplo, era algo de el libro de ver los detalles. Y este hombre, en vez de poner el título, en principio, por ejemplo, ponía el título al final. Y digo, me parece muy bien como técnica innovadora propia de hacerlo inusual, ¿no? Todo lo que se haga con una intención y con un criterio y sabiendo por dónde se camina, bienvenido sea. Exactamente, porque esto es lo que hace la literatura, sobre todo la poesía, tiene que cuidar una cosa, ¿no? Que ojalá solo fuera decir, ejemplo, tú puedes decir, no, estoy enamorado, pero es cómo lo dices, con ese sentimiento. Claro, es como algo, un papel que es inerte, cómo te hace emoción. Es un trabajo del poeta que hasta etérico. Es que yo pienso que la poesía es eminentemente la literatura del cómo, ¿no? Ya no es muchas veces lo que dices, sino cómo está dicho, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde un poco el poema se puede elevar y lo que hablábamos antes, es esa recreación del lenguaje, esto que decía Lorca, que estas palabras que nunca habían estado juntas y que en el poema pues logran transmitir otros significados, ¿no? Y cobra el lenguaje otro vuelo y cada autor lo puede hacer volar de una forma, ¿no? Exactamente. Incluso ese enfoque, sobre todo transmitirle a las personas que son ajenos a la poesía, que en mi humilde percepción del Roberto de ahora, sobre todo cuando yo iba a la escuela, que te decían lo típico, Becker, el romanticismo, y te quedas ahí. Pero si tú te paras un segundo, como podemos ser nosotros, o gente que ha ido más allá de lo académico, tú te vas a la biblioteca, tienes de todos, ya has leído coreanos, árabes, y claro, es la gracia de la propia persona, de cómo ve la realidad, y la gracia de cómo transmuta esa realidad a páginas inertes. Por eso es interesante leer mucho. Exactamente. Porque hay muchas poéticas y hay muchas necesidades. Sí. Esto es la vida. Esto es una necesidad humana. Entonces, la función que tiene que cumplir la poesía, pues la marca el poeta que la está creando. Y para cada poeta cumple una función. Y entonces eso es lo interesante, ¿no? Hacerte una idea de todo tipo de poéticas, y a Becker hay que leerlo, por supuesto, faltaría más, porque todos esos movimientos cuando llegan en su momento son un impacto, claro, también. Y aún así son un impacto en esta época de la historia porque han marcado mella. Yo, por ejemplo, cuando leo, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que es un autor, pues yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero es que es tan actual, es que es tan contemporáneo. Claro, porque toca los temas más trascendentales del ser humano. ¿Y cómo los toca? Pero y tú imagínate el impacto que fue en su tiempo, ¿no? Porque todavía es impactante, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Por eso el tema del ámbito de la poesía, o bueno, también cualquier género literario, ¿no? Que es que una persona, encima en estos tiempos que todo vuela tan rápido, que una persona se piense dos veces, en este caso mucho más tiempo que dos veces, el qué decir, el hecho de hoy en día hacer un libro requiere tener esa paciencia, ese querer decir algo al mundo, y sobre todo cuando tú y yo no estemos aquí, esto si alguien lo ve, una persona que vaya a lanzar una biblioteca y te lea, es como estar en la eternidad y decir algo que marque a las personas. Es un trabajo que no se ve, es demasiado interno. Y luego viene el proceso tan interesante de la reescritura, de la corrección, donde bueno, buscas pulir hasta donde ya no sabes más, hasta donde ya no puedes más, que tengas la sensación de que te has vaciado por completo para que el poema salga a flote. Y que a mí me gusta pulir que no tenga aristas, ¿no? Sobre todo que
que no tropiece, que no se pueda tropezar, en fin, bueno, lo consigues, todo es perfectible y todo es mejorable, por supuesto, pero bueno, y en este último libro ha habido una entrega especial en ese sentido. ¿Qué diferencia este libro con los anteriores? ¿Qué quiere decir aquí en los tiempos de suicida? No lo sé, porque hay poemas de distintos periodos. El 90% están escritos de unos 5 años hacia acá. Lo que tiene un gusto. Pero entero, hay poemas que se remontan al siglo pasado, a 1990 y tantos, y sobre todo la parte de los versos del suicida. Pues yo debía estar pasando una etapa tormentosa y vi que eran unos poemas muy aprovechables y me puse a trabajar con ellos en la actualidad, ¿no? Y quizá hay más reposo, hay más madurez, es un poemario, yo pienso que muy completo, donde se puede ver todo mi potencial, ¿no? Yo creo, no sé, yo estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado. Tiene una diferencia que tiene diferentes, yo llamo las skills, habilidades, ¿no? En inglés, que tiene una parte que hace con la métrica de haiku, pero no es un haiku, no quieres hacer eso, incluso hay una parte, unos poemas... Me gustan los sonidos. Exactamente, es la gracia que le veo a la obra, y otros que no tienen nada que ver con esa técnica, incluso hay una parte que le mete con fragmentos de prosa, es increíble. Sí, bueno, está versificado con la métrica habitual, pero por lo que te decía antes del impacto visual, decido ponerlo en renglones, ¿no? Para que tenga una apariencia de prosa. Exactamente. Y luego se pueda comparar con el mismo poema, está transcrito en una versificación habitual, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí estás dando más elementos también al lector para que pueda disfrutar un poco más, ¿no? Y ver un poco, bueno, pues qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pretendido Luismi aquí? Bueno, te decía antes, sí. Te voy a matizar antes, matiza. que te estaba diciendo que el libro era posiblemente el de mayor madurez, en donde, en fin, más elementos de mi poesía juntos hay. Pero también te voy a decir una cosa, el nivel de autoexigencia es altísimo y días antes de entregar el libro a la editorial yo estaba preguntando a mi gente cercana si esto merecía la pena ser publicado, porque tenía muchas dudas, porque me ponía a leer y decía esto... Con perdón, esto es una mierda, esto no puede salir, ¿sabes? ¿Y cómo discernes por ejemplo, ahora está la obra así, ¿no? Pero imagínate, hace un año estaría de otra manera. ¿Cómo haces tú la criba de decir, vale, qué pongo, qué no quito, qué tal, o qué es exigente para ti o para ser mejor poeta? Pues leyéndolo muchas veces y buscando lo que en ese momento siento que tiene que tener cada poema, y que no le falte ni le sobre. Y entonces cuando tú tienes ese convencimiento, pues puedes pensar que el libro está acabado, pero claro, llega un día y otro día y otro día y el libro lo sigues teniendo ahí y sigues revisando y llega un momento que te hartas del libro, que ya no lo ves ni tuyo, que no está bien escrito, que eso no es lo que quieres. Pero yo pienso que ese inconformismo es inherente al acto creativo y es necesario, porque si no, no te estancas, no avanzas. Incluso también incidías ayer en el concepto de la manera de conjugar, ¿no? Como si fuera como un verbo de la magia, de la manera de cómo decir. Incidimos en lo de antes, ¿no? Que tú puedes hablar un tema que ha hablado 500 personas, pero si tú lo conjuras de una manera muy concreta, le da una óptica de la realidad diferente. Sí, claro, la mía, la de cada cual. Si muchas veces, ya te digo, si interesantes son los temas que se tratan en la poesía, por supuesto, pero ya te digo, es cómo está tratado, qué tonos,
le das a esa escritura, a esa expresión que, en fin, para mí es muy importante, y yo como lector también me gusta leer, hacer varias lecturas. Cuando yo leo un libro de poemas, no solamente hago una lectura como comprensión de lo que se me ha dicho, sino me gusta ver un poco cómo maneja los resortes ese autor, ¿no? Y qué me propone desde el punto de vista técnico, donde yo aprendo mucho, ¿no? ¿Sabes? Y me parece, pues yo muchas veces hago una lectura pues como cantada, ¿no? A ver esa música de ese poema, cómo suena todo eso, ¿no? Independientemente de lo que me esté diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, luego un poco pues lo uno todo en mi mente, ¿no? Pero me gusta ver qué ha pasado ahí, que nos ha, por eso, cómo nos ha dicho eso. Exactamente, pues es muy importante a la gente que es algo muy trillado, pero tiene que ser la primer renglón que dice lee, lee, lee. Pero no solo leer, el siguiente INRI, en este caso, yo lo diría a mi manera, una metáfora, tienes que desarrollar tus rayos X, ¿vale? Cuando tú ves un poema, ¿vale? Como tú has dicho, ver los resortes que hay detrás de la trama del teatro y la tramoya, tú ves allí cómo lo haces. Mola, la tramoya, ¿no? Entonces tú ves así, por eso es leer, en mi caso, ¿no? Que me gusta mucho irme a la biblioteca y no me hago si es coreano, si es árabe, me da igual. Incluso yo con la literatura árabe me quedé muy loco, porque había la traducción y la parte original que es como dibujos, y la poesía, me acuerdo mucho en verso moderno porque tiene como unos dibujos, una forma de poner los versos que era como mandalas, era una locura. Entonces se fijaban en la estética ya antes que tú y yo existiéramos aquí. Entonces esto es la poesía, y eso que es un género de la literatura. Sí, pero puedes incorporar otros elementos, ¿no? Mira los caligramas, por ejemplo, con las palabras estás formando ahí unos dibujos o tal, normalmente de lo que se está hablando, ¿no? Exactamente. En fin, muchas veces hay que romper y hay que innovar y que se quede lo bueno, ¿no? De todo eso. Por eso incidía antes en el concepto de que la gente, por ejemplo, aquí en España, que luego hay otras personas que por desgracia no tienen, como tú y yo vamos a una biblioteca aquí, es algo muy común, pero hay países X que no tienen esa suerte, y de los libros, bueno, ojalá con internet tienen más acceso, pero ir más allá, sobre todo en España, o por lo menos en mi época, ¿no? Que yo que sé, que han pasado 10, 15 años de esa etapa de escuela, ¿no? Como aquel que dice, y yo incidía mucho el romanticismo barroco, que es increíble saberlo, pero yo recomiendo a la gente, como tú me dirás, que vaya a presentaciones, que lea al azar o géneros que nadie puede. Nosotros hablamos de poesía en este caso porque hablamos de poesía, pero da igual si es teatro, da igual. O un libro, aunque sea de fotografía, el hecho de ver un libro y utilizar esos rayos X te abre, no solo viajando, porque tú puedes viajar con el tren o sea, pero no se habla de los viajes internos. Claro. Y sobre todo tú vas más allá en este libro porque no hablas de un viaje en este plano, hablas, como ejemplo, como tú dices, del huerto baldío a tu infancia, incluso de años anteriores más allá de eso. Por eso es importante, incluso esta perspectiva es como el viaje de regreso al futuro, tienes como ahí el DeLorean, pero mental. Sí, ¿no? Y yo además cuando escribo muchas veces tengo la sensación de que escribo desde antiguo, desde mis ancestros, porque mi padre y mi madre me han contado un montón de historias que vivieron mis abuelos, y mis abuelos también me han contado historias que vivieron sus padres, y todo ese bagaje es literatura en estado puro. Y entonces yo sentirme heredero de todo aquello, ¿no? Pues muchas veces cuando estoy escribiendo tengo esa conciencia y me retrotraigo a esos espacios vitales de mis ancestros, ¿no? Y esa conciencia te ayuda a escribir también de otra manera, con unos apoyos, no sé, incluso por lo que hablábamos antes de la coralidad, ¿no? De que surjan esas voces que vienen desde el alma. Mina es el éter, y ahora se demuestra la ciencia que no somos una mente, a veces somos colectivas, espacio-tiempo, es una locura. Sí. Incluso por eso hablamos de Fray Luis de la Cruz, que era místico. San Juan. San Juan. Y en este caso, él iba más allá. Bueno, en ese tiempo era religioso, pero cuanto más
se avanza el tiempo, la ciencia, ves que eso de religión es como un lenguaje universal, va más allá de lo etérico. Por eso la poesía bueno, es el género que ayuda a minar eso. Y tiene un erotismo y una fuerza libidinosa, incluso su poesía es como una hoguera, ¿no? Pues ha sido muy interesante recorrer en los tiempos de Suicida, este libro, sobre todo que el propio autor está aquí, que eres tú, que nos hable sobre todo que hay más allá de lo que son las páginas, ¿no? La parte personal del autor. Y nada, quería decirte si quieres poner alguna acotación sobre la obra en general. No, bueno, pues que me gustaría que se leyera, bueno, porque al fin y al cabo es un trabajo en soledad de mucho tiempo en el que nos entregamos por entero, damos la vida, ¿no? Y bueno, pues que me gustaría poder comunicar de alguna manera todo lo que yo he querido decir. ¿Y cómo puedes decir a la gente que nos está viendo ahora cómo puede acceder a tu poesía? Pues nada, se va a la librería y pide los libros sin ningún problema. Están distribuidos, se pueden pedir en cualquier librería española y nada, así de sencillo. Perfecto, pues primero darte las gracias por venir y sobre todo una pequeña acotación si te apetece, en este caso es leer un poema tuyo, el que más quieras. Pues voy a leer el primero, con el que empieza el libro. Vale. Bueno, voy a enseñar esta foto a la cámara porque yo creo que este libro se lo he escrito a este niño que fui yo, ¿no? Y me ha ayudado mucho en la escritura de este libro, ¿no? Y bueno, él está aquí presente. Y el primer poema, el que abre el soliloquio, que es como se llama el primer capítulo, dice así: vivo encerrado y solo, profeso mi atavismo en las imágenes que no me pertenecen y mantengo, duermo como me abato, papá, sudo, y a veces por ventura de ignorante esbozo una sonrisa al despertar. Mis días son de aceite de ricino y güeros caballones, cultivo telarañas. Enfrente de mi casa había un huerto baldío, umbral de plañideras y escasez, cementerio, tentáculo arraigando, vergel de indiferencia. Temo tus hojas laceradas, tus frutos deficientes, tus semillas origen de culebras. Vivo en el cieno de la fantasía y tú me impides ser una persona normal, una caricatura. He escuchado decir al otro lado del espejo, una caricatura. Es ese que se arruina con su sombra. Y era de mí de quien hablaban, era de mí, aquí en esta clausura. Y sin coraje el alma aparecía como la sed del árbol que no ha visto la luz, el dolor disolviéndose en las horas y lo atildado de mi pensamiento. Aquí plasmo mi paz, luna desvencijada, lienzo deshilachado, alféizar sin los codos en la noche. En mi angustia no existen las ventanas, ni el pincel diluyendo los restos de pintura en algún vaso, y el suelo es oquedad, algo inestable. No sé si ya lo he dicho. Vivo encerrado y solo, vestido de aflicción, ya que no moja la lluvia mi rostro mientras sueño. Me contento entre lágrimas o aguardo alguna grieta que se haga fuga, plomo dividido. Tal es mi desespero cruel, palabrería de otros con quien crecí, culpa malvada que te acaricia al mismo tiempo que tirotea. Muchas gracias a vosotros, a ti,
A ti un placer, Y un Badajoz es gusto. tu casa y cuando saques otro libro aquí estás más que invitado y lo que te puedo ayudar. Y en estamos aquí. Alicante tenéis la vuestra. Muchas gracias.